Muchísimas gracias, señor presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha. Gracias de entrada por convocarnos en el salón de plenos de lo que algunos llamarían, yo no lo voy a hacer, soberanía de Castilla-La Mancha, porque la soberanía, como bien reza precisamente nuestra Constitución, lo es del pueblo, de todo el pueblo, del pueblo español. Convocarnos a un acto que celebramos porque queremos, o si me lo quieren entender mejor, porque la queremos. Porque queremos, nadie nos obliga, ninguna ley obliga, seguramente en otros países sí, a conmemorar solemnemente su principal norma jurídica, su acta fundacional. Pero sobre todo celebramos este acto porque la queremos. Porque realmente todos los años nos hemos comprometido a no dejar pasar esta fecha en el calendario, esta semana importante, que va a ser fiesta nacional el día 6, pero este año yo creo que está en el ambiente general de todo el pueblo español que hay más ganas, más deseo, probablemente también más necesidad de que esa forma de ser española, de sentir como sentimos todos los pueblos, pero muy reservadamente, muy discretamente, este año sea sentir más explícitamente, más claramente. Y convocar aquí en el salón de sesiones, donde se toman las principales decisiones de la comunidad autónoma, convocar no solo a los diputados y diputadas a los que saludo y a la mesa de las Cortes, sino a la mayor representación de todas y cada una de las instituciones que componen la comunidad autónoma. Señora alcaldesa de Toledo, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, señor presidente Bueno, presidente de la Diputación, señor rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, también veo a los responsables de la Universidad de Alcalá de Henares, presidente de la Audiencia, fiscal, señor deán, obispo auxiliar, señor general del Museo del Ejército, delegado de Defensa, general de la Guardia Civil, jefe superior de la demarcación de la Policía Nacional de Castilla-La Mancha, coronel, director de la Academia de Infantería, responsables del mundo económico, empresarial, sindical de la comunidad autónoma, diputados, senadores. Hago relato y lo hago aposta porque interesa y mucho que todo el mundo sepa que aquí están representadas todas las organizaciones e instituciones que componen la comunidad autónoma, incluido también, señor presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Y a todos ustedes me quería referir para hacer algunas consideraciones, algunas reflexiones, si me lo permiten, en este momento importante que vive España y que se puede abordar, como siempre lo hemos hecho, con preocupación, pero también con optimismo. Yo particularmente les transmito que abordo estas fechas y las que puedan venir de ahora en adelante con razonable optimismo. El optimismo que seguramente le produce a uno la edad y la seguridad de llevar ya muchos años viendo momentos difíciles, trances complejos. El primero de los vídeos ha dejado muy claro que España no está ni mucho menos en el trance que tuvo hace casi 40 años. Ni está, ni nadie quiere que esté. Por muy difícil que sea el momento político que vivamos, es absolutamente inimaginable que pudiéramos volver a tener el conjunto de circunstancias que España vio hace casi 40 años. Y precisamente aquí quería hacerles una de las primeras reflexiones. El año que viene cumpliremos 40 años. Somos muy dados a celebrar las cosas de manera como muy redondas. 40 ya son muchos años. Pero particularmente, además, en la psicología del pueblo español se asimilará a 40 años de democracia tras 40 años de dictadura. Y seguramente hay quien piense que es un buen momento o una buena fecha para hacer no una parada y una revisión o una modificación o una reforma, sino un cambio trascendental. Pues no, de ninguna de las maneras. Nunca, ojalá, se pueda producir, yo creo que estamos muy vacunados en la Europa que vivimos, que se pueda producir un cambio como el que se suscitó en España en el 78. Porque es un cambio de régimen. Y aquí no hay cambio de régimen posible a la vista.
Creo que todos los que estamos aquí, y creo que la humanidad entera sabe que no hay una alternativa mejor al mejor de los sistemas políticos que ha tenido la humanidad. Una persona, un voto. Esto, simple y llanamente, no es sustituible. No hay alternativa. Y por eso sí, puedo decir con mucha tranquilidad que el año que viene, ya este año lo escuchamos, pero el año que viene seguramente lo escuchamos más, mucha gente dirá que el 2017 es muy distinto ya a 1978. Que el 2018, dirán el año que viene, que han cambiado muchas cosas respecto de 1978. Claro, es que en eso consiste el éxito de la Constitución. ¿Se imagina alguien realmente que las cosas siguieran como en el 78? Con los índices de inflación, con los índices de injusticia, con las tensiones territoriales de todo tipo, con la crispación y el terrorismo casero, doméstico, que ahora le tenemos, pero es el que compartimos lamentablemente con el resto del mundo. No, efectivamente, el éxito es que han cambiado mucho las cosas. Probablemente han cambiado tanto que nos permiten decir que estos últimos 40 años han sido los mejores de la historia de España. Y decirlo en España, dentro de una Europa en la que algunos de los países que forman hoy parte de nuestro club tienen menos de 80 o de 100 años de vida, decirlo en la nación más antigua tiene, yo creo que, especial alcance. Sí, lo digo porque lo pienso. Estos 40 años han sido los mejores porque lo dicen los resultados, pero por encima de todo porque han sido los únicos 40 o casi los únicos 40 años de nuestra larguísima historia como pueblo, como nación, que lo que ha pasado lo hemos hecho entre todos. No por obra de uno ni de dos, aunque la obra de algunos ha sido más destacada que la de la mayoría, por supuesto. Ciertamente, hoy hay que reclamar que frente a las inseguridades que nos ha traído la crisis, ese momento en el que yo personalmente vi que España dudaba de sí misma, no como país, pero dudaba de sus opciones, de sus posibilidades, una crisis que se nos presentó como para que algunos nos termináramos cayendo del guindo, después de décadas en las que pensábamos que España solo podía crecer, que solo le podían ir bien las cosas, que esto iba para siempre. Esta crisis que nos ha puesto ante el espejo a nosotros y a muchos más países del mundo, pero a nosotros de una manera muy particular, nos ha hecho dudar, o ha hecho que la sociedad dude de sí misma. Yo creo que hay que recordar que los anclajes que tiene el sistema constitucional hoy español son infinitamente más sólidos que los que había hace 40 años. Hace 40 años no estábamos en Europa, y Europa hoy es un contenedor y es una caja de resonancia y es la capacidad torácica más importante que hemos podido acumular como pueblo a lo largo de nuestra historia. Es una vacuna contra todo tipo de fanatismos y sobre todo de independentismos. Estamos en Europa y ese anclaje en el que se deciden el 50% al menos de las cosas que nos afectan diariamente es sólido, independientemente de que se quiera otra Europa mejor y más moderna. Pero lo cierto y verdad es que eso es un anclaje que no teníamos entonces. Hoy, después de 40 años, creo que no se discute, se puede matizar, se puede criticar, pero no se discute en sí la economía de mercado. En el 78, los planteamientos que se ponían sobre la mesa iban desde los más revolucionarios, desde los más rupturistas, desde los más antisistema a los más ultraconservadores. Pero hoy, para ser sincero, ningún partido político, ninguno en España, proclama la sustitución, porque no la hay, sinceramente, la sustitución, la alternativa a la economía de mercado. Pero es que además esta Constitución incorpora, como pocas en el mundo, la unión de la economía de mercado con la protección social, con lo que podríamos denominar el estado del bienestar. Ahí sí que me gustaría que avanzáramos en que la modificación constitucional, la reforma, tranquilamente que nos pudiéramos plantear, nunca bajo el chantaje y nunca bajo ningún ultimátum, esto es una norma elemental en la vida, esta reforma sí que contribuyera a hacer más real esa parte de la Constitución que algunos no se han terminado de creer y que algunos a lo mejor hoy borrarían, pero que yo particularmente defiendo para que sea con letras mayúsculas, que es precisamente el blindaje de los derechos sociales, de la sanidad, de la educación, de aquellas prestaciones que más se han visto en riesgo con esta crisis y que más han hecho dudar a las generaciones jóvenes que pensaban que el futuro consiste siempre en vivir mejor los hijos que los padres y los padres que los abuelos.
algo que hoy, lamentablemente, ni siquiera podemos asegurar a ciencia cierta, al menos de toda la ciudadanía. Objetivo nacional que tendríamos que plantearnos, que es recuperar este concepto del progreso de la humanidad. En definitiva, la soberanía, como dije al principio, reside en el pueblo español. Fíjense que son dos palabras, pero las dos, que a lo mejor se estudian en los colegios de manera muy deprisa, las dos lo dicen todo. Reside en el pueblo. Esa es la democracia, en el pueblo y en el español. No en la suma de pueblos españoles, en el pueblo español, como una unidad evidente que encierra toda la diversidad y toda la pluralidad que se quiera. Pero ¿cómo no la va a haber? Si estamos en una comunidad autónoma que nace al amparo de la autonomía y de la Constitución del 78, y todos sabemos aquí, nos pasamos discutiendo en estas Cortes diferencias entre Albacete, Guadalajara, Cuenca, Toledo y Ciudad Real, singularidades. Pues eso es evidente, forma parte de cualquier sociedad moderna. Es más, lo contrario sería casi inimaginable. Pues sí, del pueblo español. Y por eso los pueblos que componen el conjunto de la sociedad española se resumen en uno, que es el pueblo de todos, el pueblo español. Y esto no tiene alternativa. Iba a decir señorías, lo digo también porque están aquí, señoras y señores. A los ciudadanos se lo digo con claridad. No hay que tener cobardía para abordar una posibilidad de modificación, pero recuerdo, tampoco estamos impepinablemente obligados a modificar la Constitución, ni una cosa ni otra. Y si lo hacemos, que sepamos que en todo caso no tiene nada que ver con la del 78. En el 78 no teníamos Constitución, todo partía de cero, o si quieren ustedes de menos de cero, casi como el tiempo afuera ahora cuando hicimos la bandera, a menos grados. Aquí no, aquí tenemos uno de los mejores textos, probablemente del constitucionalismo mundial, sobre el que podemos trabajar, modificar y mejorar. Seguramente mejoras caben siempre, pero en ningún caso una revisión que plantee una voltereta o poner patas arriba al sistema constitucional. A poco que lo vean ya se darán cuenta de que hay mucho más ruido que otra cosa y que hay mucho más meeting detrás de muchas de las modificaciones constitucionales que se pregonan que posibilidades reales, porque los grandes conflictos que hemos tenido como pueblo, la distribución territorial del poder o la fórmula del Estado, monarquía o república, están perfectamente resueltos en la Constitución. A lo mejor no tienen los nombres correctos y hemos llamado Estado autonómico a lo que no viene a ser sino un Estado federal en cualquier parte del mundo. Y a lo mejor no hemos recaído en que el poder aquí se concentra de una manera evidente en la presidencia del Gobierno del país y que el papel que tiene el rey es un papel moderador, distinto, difícil, precisamente porque no está arreglado, y que cuando lo tiene que ejercer, como lo ha hecho muy recientemente, lo ha hecho con un alto grado de riesgo para la propia institución y, desde mi punto de vista, con un enorme acierto y éxito para el conjunto de la sociedad española. En definitiva, señorías y señores que nos acompañan hoy, muchas de las cosas que tienen que ver con la Constitución y de las que luego discutimos aquí tienen que ver con el dinero. No nos vamos a engañar. No puede ser de otra manera. Ha sido así a lo largo de la humanidad. Y, por tanto, hablaremos en los próximos meses de financiación. Soy pesimista sobre la posibilidad de que se llegue a un acuerdo. Lo lamento. Siempre encontramos argumentos para dejarlo para más adelante. Pero vamos a intentar entre todos, y desde luego yo lo exijo aquí, negociar y llegar a un acuerdo de financiación sobre la base de que lo que tenemos que preguntarnos no es cómo se financian las autonomías. No somos nada más que entidades intermediarias entre los derechos de los ciudadanos y su felicidad. Realmente lo que tenemos que plantearnos es, antes que cómo sale cada comunidad autónoma, en este proceso de financiación, plantearnos cómo se financian en España los derechos básicos. Si nos hacemos esa pregunta, verán que el 90% de la respuesta está clara. Si llegamos al consenso evidente, porque no he escuchado a nadie que a la cara se atreva a decir que no está de acuerdo con esto, a lo mejor por detrás lo intenta, pero a la cara nadie lo discute, si tenemos derecho a una igual sanidad, a una igual educación y prestaciones sociales, sobre la base de que eso es el 90% de lo que gastamos en las comunidades autónomas, entenderán que de lo que vamos a hablar realmente es si España está en condiciones de evitar privilegios, de impedir privilegios
de desterrar egoísmos y decir claramente que vamos a financiar por igual los 4 principales elementos básicos de los derechos que tenemos como universales y que reconocemos como universales para el resto de la humanidad. Por tanto, este es el gran objetivo con el que como presidente abordaré las negociaciones y en mi nombre y en el de todos lo hará el consejero de Hacienda. Señoras y señores, España es rica en cultura, en un planeta en donde abundan hasta 6.000 idiomas distintos para 250, no llega a 300 países. Por tanto, no hay que tenerle miedo a la riqueza lingüística ni cultural. España es muy diversa, pero ni el idioma, ni la cultura, ni otras singularidades pueden ser el pretexto para un privilegio. De ninguna manera. Ningún privilegio, ni mucho menos ningún egoísmo. Y aquí ni yo como presidente, y me consta, nadie del Parlamento Autonómico va a estar cruzado de brazos por si en este debate y en esta guerra, a veces hasta emotiva y sentimental, que se ha destapado en España como consecuencia de la irresponsable actuación de los independentistas en Cataluña, si alguien piensa que los sentimientos de un pueblo pueden ser objeto de mercadeo, de compra o de alquiler. Eso sería de una obscenidad constitucional intratable. Por tanto, no. Hablaremos de derechos y hablaremos de razones, y hablaremos de servicios públicos y de infraestructuras, porque si se trata de sentir, Castilla-La Mancha siente tanto como Cataluña, o como el País Vasco, o como Andalucía. Y, por tanto, no hablamos de eso, o al menos no queremos mirar para otro lado, dejándonos engañar de forma que parezca que se está hablando de una cosa cuando en realidad se está hablando de financiación. No creo que el debate tenga que acabar así, ni en Cataluña ni en el conjunto de España. El precio de la convivencia no puede ser la resignación de una parte de España, el que una parte de España mire permanentemente hacia otro lado cuando otros le llaman derechos históricos simplemente a privilegios económicos. Todos los derechos históricos tienen que ser reconocidos, y lo son en la Constitución. Y todas las singularidades culturales, por supuesto, pero de ahí a los privilegios ni un solo milímetro vamos a permitir. Y lo digo con mucha tranquilidad y con mucha normalidad, porque esta es una tierra leal con la Constitución, porque lo es con la gente que lo ha votado. Se impone de cara al futuro lealtad y sentido común. Yo puedo decir con tranquilidad que respeto que haya gente en España que quiera ser independentista. Bien les vendría además a los que lo predican ser coherentes, porque ser independentista, querer separarse de un Estado, pero presentarse a las elecciones generales de ese Estado y obtener acta de diputado o de senador, a mí se me antoja claramente incoherente. En todo caso, respeto todas las ideas, desde luego también la del independentismo, pero lo que no me parece respetable, y por eso apoyo, y me reafirmo en ese apoyo, la actuación del Estado, del Gobierno, de los partidos constitucionalistas, del sistema judicial, de la policía, de la Guardia Civil, de las Fuerzas Armadas, de todos los que estamos implicados en la defensa de nuestros derechos. Por eso reafirmo que una cosa es que haya independentistas que quieran la separación de España y otra cosa es que presidentes, gobiernos o parlamentos elegidos al amparo de la Constitución utilicen ese poder que le damos entre todos para socavarla. Eso simple y llanamente no es permisible en ningún sitio del mundo. Y, por tanto, para que no se confunda ningún tipo de independencia populista o de demagogia, nosotros queremos que las cosas estén muy claras. Todo se puede hablar, pero todo se debe hablar dentro del marco de la Constitución y de las leyes. Algo tan sencillo y que yo creía tan fácil de aplicar hasta estas recientes fechas. Fíjense, después de todo, yo creo que está surgiendo como efecto positivo de todo lo que está pasando en España un nuevo sentimiento nacional, sereno, sencillo, incluyente. Hay un nacionalismo español del siglo XXI que no se mide ni en metros de bandera ni a lo mejor en el ruido en las calles. No es necesario. Este acto va a acabar con el izado de la bandera nacional, que es la que nos ampara a todos, y con la interpretación del himno, que lo es de todos los españoles, que no lo es de nadie, ni de ningún partido,
ni siquiera de ningún rincón del país, de todos, y que ampara todo lo que los vídeos han demostrado que ha sido un éxito como país y como región en estos 40 años. Está surgiendo un nuevo sentimiento razonable, un nuevo sentimiento español, que además tiene que ser sereno y que explica por qué la sociedad española está respondiendo ante el desafío independentista con mucha calma. En cualquier otro país del mundo lo que está pasando hubiera llevado a mucho más conflicto en la calle, a mucha más agresividad dialéctica en los medios de comunicación. Y no es que no haya tensión, pero si lo ven con perspectiva, este país está reaccionando con mucha seguridad, con mucha serenidad, yo creo que con bastante tranquilidad constitucional, porque en el fondo la Constitución del 78 es un antídoto a los fanatismos. Y por eso podemos sentir y sentirlo muy de cerca, pero tenemos prudencia de exhibir nuestros sentimientos para no exacerbar los de otros. Esta es una realidad que hemos vivido como las últimas generaciones, como una cosa evidente, pero que no se engañen, que no haya ruido en las calles o que no haya una pérdida de control del conjunto de las instituciones o de la sociedad española ante la provocación independentista no significa que no tengamos las cosas claras y que no tengamos los sentimientos definidos. Los tenemos más que nunca. Y por eso yo abogo porque en España, desde la escuela hasta lo más importante que hacemos, que es curar las enfermedades, desde cualquier viaje al extranjero con nuestras empresas vendiendo productos, desde cualquier infraestructura que hagamos o cada piropo que le echemos a un turista que nos visita, desde cualquier acto que signifique ser español, hay que reivindicar una nueva forma de serlo, coherente con nuestra historia, pero sobre todo preparada para serlo en el futuro. Porque a esta nación, que es muy antigua, no le van a faltar ni mucho menos expectativas de futuro. Créanme, hay veces que en España tenemos tan claro que podemos presumir de nuestra historia. Nos pesa tanto a veces, se nota mucho en ciudades como Toledo, que ha sido 2 veces capital de este país. A veces tener tanta historia, ser tan grande, nos puede llevar a pensar que el futuro que tenemos por delante nunca estará a la altura de nuestro pasado. No se equivoque. Estará a la altura si nos lo proponemos. Ese es el compromiso de la fiesta de la Constitución al que invito a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias.